Muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con consultas académicas. Estoy a su disposición para responder cualquier pregunta que haya referente al curso. Buenas tardes, Bien, profesora. hola, Profe, tengo algunas preguntas. ya, perfecto. Lo trabajamos Eh, ahorita. ¿El A cuando funciona como negativo es una raíz o un derivativo? La A, Sí. Por cuando ejemplo, funciona con... en Ajá, asocial. ya. Sería Más que asocial, se usa como antisocial. Pongamos el caso del término anormal. ¿Te ya. parece? Sí, está bien. Sí. Ya. Cuando tú tienes la palabra anormal, bien, esa A implica negación. No se considera como un lexema. Se considera como un morfema derivativo de negación. ¿Ok? Sí, mis. Y por ejemplo, alocado. Ya. Ah, es eh, que en ese caso la A va a ser como parte del lexema, no implica negación. pero o sea, ahí habrían dos lexemas o solamente uno. No, es solamente uno. Ah, ok. O sea, ¿Podrían, esa A podrían? que está al inicio ya es parte del lexema, ¿te das cuenta? O sea, no siempre la A va a ser negación. A veces ya es parte del lexema. Porque si fuese un morfema derivativo aparte, entonces sería la negación. Y vemos que el significado no está negando la acción de estar loco, al contrario. Entonces ahí la raíz sería aloc, ¿verdad? Exacto. Ujú. Ah, ok. Y, por ejemplo, en la palabra transformar, ¿la palabra trans, sería una raíz o no? Ya, transformar. No, se va a considerar como parte de la raíz. Sí, no se considera como prefijo, ni como otro lexema, porque transformar no es considerado como palabra compuesta. ¿Y cuál ¿Te sería la recuerdas raíz ahí? que hasta la M, transform? Por- Ah, Ujú. claro, claro. Mm. Ah, ya, mis. Gracias. Ok, muy bien. ¿Más preguntas? ¿Hay más preguntitas? Leonel, ¿no? Bueno, en caso de que no haya más preguntas, voy a ir desarrollando el tema en lo que van llegando compañeros y van planteando sus preguntas. Igual si aparece algún interrogante, la plantean bien. Entonces, en esta semana se trabaja el tema de morfología. El tema de morfología eh, implica que uno vuelve al tema de gramática. ¿Bien? Volvemos al tema de gramática porque habíamos hecho una pausa para trabajar lo que es escritura. Entonces ahora vamos a trabajar otro componente gramatical, que es el componente morfológico. Este componente es estudiado por la disciplina que se denomina morfología. ¿Qué es lo que estudia la morfología? La morfología es la disciplina lingüística que estudia la estructura interna de la palabra. Bien. Em, y además de ello, también va a estudiar los procesos de formación que sufre una palabra. La unidad de estudio del morfema, de la morfología, es el morfema. Bien. A ver, por ejemplo, tenemos aquí palabras como zapatero, portavasos, aguardiente, y vamos a observar cómo es que están compuestas internamente, ¿no? Por ejemplo, zapatero está conformado por 3 morfemas, ¿bien? Portavasos por 2 morfemas. Aguardiente tiene 3 morfemas. Bueno, portavasos tiene un morfema más, ¿no? Bueno, en realidad tiene 2 más.
Ok. Entonces, eso es lo que te va a estudiar, lo que va a describir la morfología. ¿Cómo es que se estructura internamente una palabra y cuáles son los elementos que la componen? En cuanto al morfema, vamos a decir que se trata de la mínima unidad eh, abstracta, bien, abstracta de la lengua, pero que tiene una característica importante, y es que el morfema se va a considerar como una unidad significativa. Bien, ¿por qué es significativa? Porque el morfema es una unidad que aporta un significado. Esa es justamente una característica muy importante y que la va a diferenciar con el fonema, porque el fonema era una unidad distintiva, o sea, era una unidad que ayudaba a diferenciar significados, mientras que el morfema lo que hace es eh, aportar un significado. Por eso decíamos que el fonema era distintivo, mientras que el morfema es significativo. Bien. Por ejemplo, ¿no? En la palabra gatitos vas a tener tu lexema y vas a tener eh, otros morfemas que vas a considerar tanto como derivativo como flexivos. ¿Ok? Todos juntos van a formar el significado completo de una palabra. Entonces, todos los morfemas unidos dentro de una palabra van a formar su significado. Bien, ok. Aquí tenemos el concepto de morfema. Es la mínima unidad abstracta y significativa de la lengua. Deben recordar que la característica más importante es que es una unidad significativa. El morfema eh, va a estar representado por el morfo. El morfo viene a ser la concretización del morfema. ¿Cómo es que se presentan estos morfemas en las lenguas? Por medio del morfo. Por ejemplo, puedes tener pez, plan, jardín, tren, o sea, es la concretización. Pero a veces vamos a encontrar que en una lengua, para un morfema, existe más de un morfo. Y ahí vas a encontrar el término de alomorfos. ¿Qué son los alomorfos? Los alomorfos son las diferentes concretizaciones de un morfema en una lengua. Por ejemplo, ¿no? Si observas la palabra irreal, esa ahí implica una negación. Indócil, ese in también implica una negación. Imprudente, im también indica una negación. Son tres maneras diferentes de cómo marcamos la negación en el español. Por ejemplo, la pluralidad. ¿Cómo es que nosotros marcamos la pluralidad en el español? ¿Por medio de la S o por medio de la ES? Por ejemplo, robots, atunes, niños. Ambos significan dos o más. Bien, ambos significan dos o más. Pero van a estar representados por la S o la ES. Dependiendo, claro, de la terminación del lexema, ¿no? Depende de la terminación del lexema. Si el lexema termina en vocal, solamente se le agrega la S, ¿no? Pero si termina en consonante o en grupo consonántico, le agregas una S. También puedes encontrar el morfema que te habla de cualidad. Entonces puedes tener, por ejemplo, la terminación esa, es o idad. Bien. Diferentes formas
cómo representar a un mismo morfema. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener el morfema agentivo. ¿Qué es un agentivo? Un agentivo es aquel que realiza una acción. ¿Cómo se puede manifestar? Vamos a ponerle por medio del morfo 1. Bien. Vamos a poner las llaves que se usan para representar a los morfemas. Entonces puedes tener, por ejemplo, ante. Puedes tener por. Bien. Entonces, estos morfemitas en el español, lo que te va a indicar, lo que te van a indicar es que alguien realiza la acción, ¿no? Por ejemplo, con ante, tú puedes tener la palabra caminante. ¿Qué es un caminante? Es una persona que camina. Y con or podrías tener trabajador. Entonces, literalmente, ¿qué es un trabajador? Es una persona que trabaja. Y ese concepto de persona que viene justamente en este morfo, en ante o en or. Entonces, ¿qué vienen a hacer ante y or juntos? Vienen a ser, vamos a poner por aquí, ante y or vienen a ser alomorfos alomorfos del morfema agentivo del español. ¿Ok? Así es como se comprenden los alomorfos. En las lenguas puedes encontrar varios, con diferentes significados. Bien. Listo. Entonces es importante que quede claro el significado de morfema, morfo y alomorfos. Muy bien. Seguimos. Ahora, este esquema nos presenta la clasificación del morfema. El morfema se puede clasificar como lexical o gramatical. El morfema lexical va a ser entendido como la parte de la palabra que contiene el significado básico. Por eso es que recibe como denominación adicional raíz. El lexema va a ser denominado como raíz o como morfema lexical. Es la parte de la palabra que contiene el significado básico y a partir de ella se pueden crear nuevas palabras. ¿Bien? Por eso se llama también como raíz. Tienes, por ejemplo, marfil, perdiz, fácil, túnel.
Por otro lado, también puedes encontrar los morfemas gramaticales. Los morfemas gramaticales son aquellos que van a aportar información de tipo gramatical. Por eso tienen ese nombre. Ujú. Estos pueden ser clasificados como flexivos o como derivativos. Bien. Va a depender estrictamente del tipo de información que aportan. Por ejemplo, los morfemas flexivos son aquellos que te van a aportar información de eh, género, número, persona, tiempo, modo o aspecto. Es bastante la información que estos te pueden presentar. Bien. Y según ese tipo de información vas a encontrar una subclasificación. Las vas a tener como simples o amalgamas. Van a ser considerados simples aquellos que solo te hablan de género o número. Bien, solo te hablan de género o número. El género en el español se maneja de dos maneras, como masculino o femenino. Entonces, cuando tú tengas una partícula, un morfema, que te habla del género o el número, entonces vas a clasificarlo como un morfema flexivo simple. Por ejemplo, en la frase, esos perros negros, vas a observar que la O te está marcando el género de la palabra, que es un género masculino. Bien. Y la S te va a indicar el número de la palabra, ¿no? Que en este caso sería un número plural. En cambio, por otro lado, el amalgama lo que te va a presentar es información de número, persona, tiempo, modo o aspecto. Mm. Normalmente, por no decir siempre, esta información solamente la vas a encontrar en verbos conjugados. ¿Ya? Ahí es donde encuentras este tipo de morfema. Luego tienes los morfemas gramaticales derivativos. Estos morfemas gramaticales te van a ayudar a crear nuevas palabras. Tomando como base los lexemas que ya existen, bien, te van a ayudar a crear nuevas unidades léxicas. Entonces, son las que te ayudan mucho, aportan mucho y se rigen bajo el principio de economía del lenguaje. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar de traer nuevas entradas, o sea, nuevas entradas léxicas, va a usar los lexemas que ya existen y va a crear esas palabras. Vamos a centrarnos, vamos a hablar un poco más de los morfemas gramaticales flexivos. Los morfemas gramaticales flexivos de manera general van a añadir lexemas, van a añadir al lexema valores gramaticales, sea género, número, tiempo, persona, modo, aspecto. No van a generar ningún cambio en la categoría léxica de la palabra. Es decir, si se insertan en un lexema que es nominal, este va a seguir siendo un lexema nominal.
Pero si se insertan o si se insertan en un lexema verbal, también va a seguir siendo así, un verbo. Bien. Entonces, estos morfemas no te van a cambiar, no van a cambiar la categoría. Y tampoco van a modificar el significado básico del lexema. Bien. Pero sí van a agregar algunos valores, ¿no? Valores que te he mencionado como género, número, tiempo, persona, modo o aspecto. Habíamos mencionado que estos morfemas flexivos podían clasificarse como simples o amalgama. Iban a ser simples cuando se refiriesen al género o al número. Repito, ¿no? En el español tenemos dos géneros, el género femenino o el género masculino. Em, por ejemplo, en niña y amiga, la terminación A me indica que es un género femenino. Y en niño, amigo, la terminación O me va a indicar que es eh, que está en masculino. En cuanto al número, el número en el español se manifiesta de dos formas, ¿no? Bien como singular o bien como plural. Así es como se va a presentar. Ahora, ¿cómo sabemos que una palabra está en singular? La singularidad se va a comprender o se va a manifestar como la ausencia de la plural. Entonces nosotros inmediatamente vamos a asumir, ¿no? Eh, si la palabra no está en plural, entonces inmediatamente decimos que está en singular. Así es como lo manejamos. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo marcamos el plural? Lo hacemos, también como hemos estado mencionando, de dos formas. Bien con la S o con la ES. De cualquiera de esas dos formas vamos a representar el plural. Bien, usamos la S si es que la palabra termina en vocal y usamos ES si es que termina en consonante. Y el morfema flexivo amalgama es aquel que va a presentar información de número, persona, tiempo, modo, aspecto. ¿Ok? Como habíamos mencionado, esta información solamente la vas a encontrar, solamente la encuentras en eh, lo que viene a ser verbos conjugados, es decir, verbos flexionados. Solamente ahí vas a encontrar esta información. Sobre los morfemas derivativos, acá tenemos también información, tenemos características. Bien. Vamos a decir que estos sí van a modificar el significado del lexema. Van a alterar su significado. También van a poder cambiar la categoría lexical. Si se insertan, por ejemplo, a un sustantivo o un lexema nominal, pueden cambiarlo a un lexema verbal o viceversa, o a un lexema adjetival. Bien.
Incrementan el repertorio léxico de la lengua. Claro, el objetivo de estos morfemas derivativos es ampliar el significado de la palabra. Bien, creando nuevas unidades léxicas. Acá tenemos algunos ejemplos de morfemas derivativos, por ejemplo, en la palabra sutileza, en la palabra bellísima, en la palabra dureza. También puedes tenerlo, por ejemplo, en infelices, o en submarino, o en desleales, o en semicircular, en esos casos. Vamos a hablar ahora del proceso de afijación. Vamos a decir a qué se refiere la fijación. ¿Mm? La fijación va a ser el proceso por el cual se le va a insertar, morfemas a una palabra. Bien, cuando se le insertan morfemas a una palabra, según la posición que tengan estos morfemas, entonces se les va a considerar, se les va a dar una denominación. Por ejemplo, vamos a encontrar los prefijos. Los prefijos son palabras que anteceden al lexema. Bien, anteceden al lexema. Esos son los prefijos. Por ejemplo, en la palabra exalumno o en la palabra indecente. Están conformadas cada una por un prefijo. Los sufijos se van a considerar como palabras que aparecen pospuestas al lexema. Por ejemplo, en las palabras pelotazo, fangal, mentiroso, vamos a encontrar ejemplos de sufijos. Y también podemos encontrar casos de infijos. ¿Qué son los infijos? Los infijos son morfemas que se van a insertar en el lexema. Esa es su forma de eh, presentación, ¿no? Se insertan en el lexema. Interrumpen al lexema. Por ejemplo, en Victitor, en los quitar, ¿no? Ahí vamos a encontrar ejemplos de infijos. Ahora, hablemos un poco de la clasificación de las palabras. Las palabras se van a clasificar considerando dos criterios. Por ejemplo, puede ser por la flexión. Y estas se van a clasificar como variables o invariables. O puede ser por la cantidad de morfemas. Entonces vamos a comenzar mencionando cómo se clasifican estas palabras según este criterio que es la flexión. Las palabras variables van a ser aquellas que van a admitir morfemas gramaticales flexivos.
Bien. Admiten morfemas gramaticales flexivos. Dentro de ellas vamos a tener, por ejemplo, a los sustantivos, a los adjetivos, a los determinantes, a los verbos y algunos pronombres. Bien. Em, a todas ellas, a todas estas categorías lexicales, se les va a admitir la flexión. En cambio, hay otro grupito de palabras que no admiten flexión, las que no se les va a poder flexionar. Tienes, por ejemplo, el caso de los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. Además de ello, también se puede encontrar algunos pronombres. Esto lo puedes detectar fácilmente por el conocimiento que ya tienes del español. O sea, tú puedes determinar si una palabra acepta o no acepta la flexión. Bien. Por ejemplo, ¿no? Si tú quisieras flexionar la palabra conmigo, te vas a dar cuenta que eso no es posible. Bien, no se puede flexionar. No existe una flexión de conmigo para género, como tampoco existe para número. El otro criterio que se emplea tiene que ver con la cantidad de morfemas que presentan las palabras. Si la palabra presenta un solo morfema, la vas a denominar como monomorfemática. Bien, la consideras como monomorfemática. Y si la palabra presenta dos o más morfemas, entonces ahí la vas a considerar como polimorfemática. Todo depende, insisto, de la cantidad de morfemas que vaya a presentar. Mm. Por ejemplo, palabras como túnel, lápiz, fácil o césped son palabras que solo presentan un morfema, son solo morfemas lexicales. Y las palabras complejas o polimorfemáticas, como les estaba mencionando, presentan dos o más morfemas. Por ejemplo, antiescorbútico, intramusculares, velocísimos, semicirculares. Basta que la palabra solo tenga dos morfemas, o sea, el lexical y otro más, sea flexivo o derivativo, para que tú ya lo consideres como, la consideres como polimorfemática. Bien, muy bien. Seguimos. Este cuadro, este cuadro es muy importante porque prácticamente te resume las diferentes categorías que hay en el español, todas las categorías lexicales, te da su significado y te indica la función sintáctica que va a desempeñar. Por ejemplo, tienes el nombre, denominado también como sustantivo. El nombre sustantivo lo que va a hacer es designar todos los elementos que hay en el entorno. Son como etiquetas que le ponemos. Si tú observas tu entorno,
te vas a ser consciente de que todo tiene un nombre. Todo tiene un nombre. Lo que puedes percibir por tus sentidos y lo que no puedes percibir por tus sentidos. Por ejemplo, ¿no? Podrías decir lápiz, borrador, laptop, libro, cuaderno, cartulina, pared, techo, ventana, etcétera. Entonces, esos son los nombres o sustantivos. Bien. Sintácticamente, ¿qué función van a desempeñar? Van a funcionar como núcleos de frases nominales. Es el elemento central de la FM. Bien, esa es la función. Luego tienes el pronombre, que es otra categoría lexical del español. El pronombre recibe esa denominación porque va a reemplazar al nombre. Bien, lo va a reemplazar. Y en la frase nominal, pues va a cumplir la misma función. Va a ser núcleo de frase nominal. Resulta obvio, ¿no? Porque si el nombre no está, la palabra que lo reemplaza es pronombre, por lo tanto va a desempeñar esa función. Luego tenemos el adjetivo. El adjetivo lo que hace es señalar características de manera objetiva, de manera subjetiva del nombre. El adjetivo es la palabra que usamos para describir al nombre. A nivel de función, vamos a decir que funciona como modificador directo. Bien, funciona como modificador directo del nombre. Luego tienes el determinante. El determinante va a determinar o va a situar al nombre. ¿De qué manera? Te va a decir a quién le pertenece, te puede indicar su posición respecto al sustantivo, por ejemplo, si es un determinante demostrativo. ¿Qué más? Te puede presentar la cantidad del nombre. Por ejemplo, si se trata de un cuantificador, te va a presentar la cantidad del nombre. ¿Ok? Entonces, su función es ser, pues, al igual que el adjetivo, ser un modificador directo del nombre. Esa es su función. Luego tienes el verbo. El verbo es la categoría que señala las características, perdón, señala las acciones que va a realizar un nombre. Por eso se dice que describe acción, proceso o estado. Sintácticamente, cumple la función de núcleo de frase verbal. Esta es una de las categorías más importantes que encontramos en una lengua, ¿no? Por ejemplo, en el español. El verbo es la categoría más completa que puedes identificar. Luego tenemos la preposición. La preposición es una categoría que va a tener un significado contextual. Bien, su significado es contextual. O sea, va a depender del contexto para aportar un significado. Es un elemento subordinante. ¿Eso qué significa? Toda la información que inserta una preposición va a depender de otro elemento. Se va a subordinar a otro elemento. Es considerado como un conector o un nexo en el español, al igual que la conjunción. La conjunción también va a ser un nexo, también va a ser un conector. Pero la diferencia fundamental entre ambos nexos es que la preposición es subordinante, mientras la conjunción es coordinante y subordinante. O sea, ambos, ¿ya? Por eso decimos que la conjunción es un conector más completo.
Luego tienes el adverbio. El adverbio lo que va a hacer es expresar las circunstancias del verbo. Te va a decir cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, si hubo alguna dificultad o no. Toda esa información la vas a encontrar en un adverbio. Sintácticamente, ¿cuál es su función? El adverbio va a funcionar como un modificador. Y como modificador puede modificar a un verbo, a un adjetivo o a un adverbio. Bien, entonces va a depender, ¿no? Cualquiera de estas categorías. Y esta es una forma, ¿no? Justamente como nosotros determinamos si estamos o no estamos frente a un adverbio. Cuando tenemos una oración, queremos saber si estamos frente a un adverbio, entonces tenemos que ver con qué elemento, con qué categoría está trabajando. Ahora tenemos los procesos de formación de palabra. Mm, los procesos de formación de palabra se refieren a esos procesos que sufre cualquier término para aparecer en una lengua. ¿De cuáles hablamos? Por ejemplo, ¿no? Vas a encontrar el proceso denominado como derivación. ¿En qué consiste la derivación? La derivación consiste en el proceso por el cual se le inserta un morfema derivativo a un sustantivo. Por ejemplo, en la palabra desunidos. Bien, tiene morfemas derivativos, por lo tanto lo vas a considerar que ha sufrido derivación. Lo mismo en indecibles o en supraglóticas. La mayoría de las palabras en el español han sufrido este proceso. Entonces, ¿cómo lo reconoces? Identifica si es que en la palabra hay un morfema derivativo, entonces ya vas a asumir que ha sufrido derivación. Luego tienes la composición. ¿Cuándo hablamos de composición? Hablamos de composición cuando se fusionan dos o más lexemas. Entonces, la composición surge cuando hay fusión de lexemas. En ese caso, ¿no? Por ejemplo, con las palabras portalápices, puntapiés, rompeolas. Cada una de ellas está conformada por dos lexemas. Entonces, se va a considerar que el resultado es una palabra compuesta. Luego tienes la parasíntesis. Como puedes observar, hay dos casos de parasíntesis. Una que se produce cuando aparecen dos procesos que hemos mencionado, la composición y la derivación. Por ejemplo, en la palabra siete mesinas, bien, o en la palabra malintencionados, o en la palabra centrocampista, bien. Entonces, hay composición porque se han unido lexemas y también hay derivación porque se ha insertado un morfema derivativo. La otra forma de la parasíntesis es cuando un lexema se le inserta un prefijo y un sufijo, pero de manera simultánea. ¿Eso qué quiere decir? Para que exista la palabra, tiene que estar el prefijo y el sufijo. Porque si no está uno de ellos, la palabra simplemente no existe. Bien, por esa razón. Entonces, por ejemplo, empequeñecidos, ¿no?
En pequeñecidos tienes prefijo y tienes sufijos. O en costalados. En costalados también tiene prefijo y tiene sufijos. O atardeceres. También tienes prefijo y tienes sufijos. Bien. Entonces, estos son dos casos de parasíntesis. El proceso más recurrente, como te estaba comentando, es el de derivación. Este es el proceso más recurrente, ya comparado con los otros. Pero también puedes encontrar en una lengua estos otros procesos. Tienes, por ejemplo, la sigla, tienes la acronimia, el acortamiento y la abreviatura. La sigla se forma usando la primera letra, bien, la letra inicial de un nombre extenso. Las características que va a presentar es que siempre se escriben con letras mayúsculas, ¿sí? Siempre con mayúsculas. Por ejemplo, UNMSM, JNJ, ¿no? DNI, y se deletrean. Cuando las lees, las deletreas. Por otro lado, tienes la acronimia. La acronimia se compone de letras o sílabas iniciales, intermedias o finales de cada palabra de una denominación compleja. A diferencia de la sigla, esta sí la vas a leer como palabra. Y por ello se va a someter a todas las reglas de escritura, desde mayúsculas hasta tildación. Bien. O sea, ya se considera como una palabra propia del español. Tienes, por ejemplo, la palabra UNESCO, CEDAPAL, OVNI, láser, radar. El otro proceso es conocido como acortamiento. ¿Cuándo se produce el acortamiento? Cuando el hablante usa algunas sílabas de esa palabra. Por ejemplo, ¿no? De motocicleta se suele tratar como moto. De poliomielitis se suele abreviar como polio. De bicicleta se suele abreviar como bici. O de profesor, profe, ¿no? Eso es entonces a lo que denominamos como acortamiento. Luego tienes la abreviatura. Las abreviaturas eh, se forman con algunas letras de una palabra, bien, y pueden ir en mayúscula o en minúscula dependiendo sea el caso. Normalmente se escriben con un punto al final. Entonces, esa sería la teoría correspondiente a los procesos de formación de palabras. Tenemos aquí algunos ejercicios planteados relacionados con esta explicación que vamos a trabajar ahora, ¿no? A ver, ¿qué es lo que te piden en este primer ejercicio? Te piden que identifiques los morfemas flexivos. Vamos a identificar los flexivos en estas palabritas. Mm. En el caso de descubrir, como es un verbo conjugado, vamos a tener
solamente la I, que es el flexivo amalgama. Bien, entonces tienes I. Ese morfema flexivo amalgama me va a indicar, ¿no? Me va a dar bastante información del verbo. Me va a decir cuándo, o sea, me va a decir en qué momento, me va a decir quién, el modo, si la acción se concluyó o no. Bien, entonces es un morfema flexivo amalgama. Dicho en otros términos, siempre que te encuentres con un verbo flexionado, la flexión, la desinencia, viene a ser tu morfema flexivo amalgama. Luego tienes la palabra melocotones. En melocotones yo voy a tener mi flexivo, que es ES. Me está indicando la pluralidad, ¿ya? Me indica la pluralidad. Luego tienes cocineras. En cocineras vas a tener dos flexivos, ¿no? La A y luego vas a tener la S. Bien. Tienes A y S. A te indica el género, S te indica el número. Luego tienes campesinos. En campesinos vas a tener la O, que me indica el género de la palabra, y también vas a tener la S. Bien, la O y la S. En huancavelicanos vas a tener lo mismo, ¿no? O y S. La marca del número y la marca del género. Esos serían entonces tus morfemas flexivos en este primer ejercicio. En la segunda parte, lo que se está pidiendo son los morfemas derivativos. Tenemos la palabra comercialización. Vamos a tener al, que es el primer derivativo. También vas a tener is. Y vas a tener sion. Bien, vas a tener al, is y sion. En antisísmicos vas a tener el anti, que es un morfema derivativo de negación. Bien. Y también vas a tener el ic, ¿no? Ic. Ya está. Siguiente. Tienes antigénicos. Nuevamente, tenemos el anti, ¿no? Anti. También tenemos el ic. Ahí está. Luego tenemos infraglótica. Tenemos infra. Infra. Que es el prefijo. Y luego tienes en glótico, glótica, ic. Ah, sí. Ya está. Luego tienes alumnado. En alumnado solo hay uno, ¿no? ¿Cuál va a ser?
vas a tener at. Ese sería. Así es como separas los flexivos y los derivativos. Y todo eso considerando la teoría que hemos explicado, ¿no? Por eso la base teórica es muy importante. Listo. Tenemos, por ejemplo, acá. Acá lo que nos piden, ¿en cuál de estas alternativas se observan alomorfos? Vamos a ver. Recordemos que los alomorfos son las diferentes concretizaciones de un morfema, ¿no? Entonces tengo que buscar las diferentes concretizaciones que se presenten aquí mm, y que expresen una misma idea. Eso es lo que estaba buscando. Y lo tenías, por ejemplo, en los gentilicios tumbesino e iqueño, ¿no? Porque tumbesino tiene el derivativo que te indica que es oriundo de Tumbes. Es in. Y en iqueño lo tienes como eñ. Entonces acá tenías dos formas de concretizar un mismo morfema. ¿Cuál es el morfema? El morfema es el gentilicio. También observábamos en la alternativa D. Exhiben medallas, llaveros y banderines. ¿Por qué? Porque tienes la S y tienes la ES, que son las diferentes formas como manifestamos, ¿no? En el español, la pluralidad. Listo. Luego tienes, un pajarillo y una palomita están en el árbol. Pajarillo y palomita tienen diminutivos. Y ita son diminutivos. Pero son dos diferentes que se refieren a una misma idea. Entonces van a ser considerados como alomorfos. Muy bien. En este ejercicio, lo que nos piden es la cantidad de morfemas flexivos y derivativos que se presentan en estos enunciados. A ver, primero consideremos los flexivos. Maribel compró, tiene un flexivo, amalgama. Estos tiene dos flexivos, la O y la S. Perforadores, tienes ES, que es la marca de la pluralidad. Hasta ahí tenías 4. Aquella, la A. Bien, la A. Y tienda también tenías la A. Entonces tenías 6 flexivos. 6 flexivos. Y en cuanto a los derivativos, lo tenías en perforadores, ¿no? Perforadores tenía 2, at y o. Entonces había 2 derivativos. Luego, Luis estaba en el taller donde reparan computadoras.
En estaba tienes un flexivo, que es el amalgama. También tienes en reparan, que es otro amalgama. Y en computadoras tienes la A que indica el género y la S que indica el no. Entonces había 4 flexivos, considerando los 2 amalgamas. Derivativos vas a tener en taller, tienes ER, y computadoras tienes AT y OR. Entonces había 3 derivativos. Luego, los especialistas instalaron varias pizarras electrónicas. OS son, indican la flexión. Especialistas, tienes la S, allá son 3. En instalaron tienes el amalgama, son 4. En varias tienes la A y la S, 5, 6. En pizarras también tienes 7, 8, género y número. Y en electrónicas también, ¿no? 9, 10. 10 flexivos. Vamos a ver los derivativos. Especialista tiene derivativo, el ISTA. En electrónicas, ¿no? Electrónico, electrónica. Sí, IC. Entonces tenías 2 derivativos. Luego, Nicanor tapizó los asientos deteriorados de esas sillas. Tienes tapizó, una amalgama. En los tienes género y número OS. En asientos también tienes OS, hasta ahí son 5. En deteriorados tienes 2 OS, 7. Esas también tienes 2, género y número, 9. Y en sillas también tienes 2. Entonces acá tenías 11. 11 flexivos. Y derivativos tenías deteriorados, ¿no? En deteriorado tenías el lápiz. Jorge y Miguel parecen excelentes ajedrecistas limeños. Parecen, tienes un flexivo. En excelentes tienes la S. Ajedrecistas tienes la S. Hasta ahí son 3. Y en limeños tienes la O y la S. 5. 5 flexivos. Luego tienes los derivativos. A ver, en ajedrecista tenías el lista y en limeños tenías N. 2. Bien, muy bien. Entonces las que tenían mayor cantidad de flexivos eran la C y la D. Muy bien. Listo. Luego encontramos aquí en el ejercicio número 3. Piden las palabras invariables en esas oraciones. Hay que identificarlas todas. ¿Cuáles son las palabras invariables? Si lo hacemos por categorías, entonces tenemos el adverbio, la preposición y la conjunción. Bien. Y algunos pronombres, ¿no? Entonces, en amigo, las casas de este pueblo andino, de es una preposición. Entonces, este es invariable. Son muy hermosas y pintorescas. Muy es invariable. Siguiente. Señor, escriba sus datos personales en este formulario con letra legible. Tienes en como preposición y también tenías con. Luego, los excursionistas que partieron anoche retornarán el próximo domingo. Tenías que, es un pronombre relativo. Anoche, por ser adverbio, y ya está.
Luego tenías, mis compañeros de aula prepararán varias láminas para la exposición. Nuevamente tenías de. Luego tenías para. Finalmente, los vendedores de estas verduras ofrecen productos frescos y baratos. Entonces ahí tenías de. También ibas a tener y. Ya está. ¿Qué hice? He separado las palabras invariables tomando como referencia mi conocimiento de cuáles son estas categorías. La preposición, la conjunción y el adverbio. ¿Ok? Listo. Luego te pedían, seleccione las alternativas donde hay palabras derivadas de un verbo. Ujú. Bien, palabras derivadas de un verbo. Tenías en casa contables e incontables. Son adjetivos que derivan del verbo contar. Y en 10 albañiles participaron en la construcción del muro perimétrico, tenías la palabra construcción, que deriva del verbo construir. Eran las únicas, bien, eran las únicas. Muy bien. ¿Qué otras preguntitas teníamos por aquí? Lo relacionado a los procesos de formación de palabra. Lo que se tenía que hacer aquí entonces era identificar qué procesos habían sufrido las palabras. Bien, veamos. Por ejemplo, tienes el verbo endurecer. Pero endurecer es una palabra que para aparecer en la lengua tiene que tener el prefijo y el sufijo. Entonces vamos a decir que ha sufrido un proceso de parasítesis. Luego tenías exalcaldes. Exalcaldes es una palabra que ha sufrido derivación. Bien, ha sufrido derivación. Porque tiene su prefijo. Luego tenías lentísimos. Lentísimos también ha sufrido derivación. Tiene el sufijo ísimo. Fonavi. Fonavi es un acrónimo. Acrónimo. Luego tenías portaviandas. Portaviandas es una palabra compuesta, ¿no? Está conformada por dos lexemas. Impar. Impar ha sufrido derivación. Luego tienes verdinegro. Verdinegro es una palabra compuesta, ¿no? Tienes dos lexemas. Cumpleañero. Cumpleañero es una palabra parasintética porque tienes fusión de dos lexemas, ¿no? De cumplir y de año, pero no es año, es añero. Entonces hay derivación ahí. Sin número es una palabra compuesta, bien. Ensordecedor, ensordecedor es una palabra que ha sufrido un proceso de parasíntesis, bien.
porque para que exista tiene que estar el prefijo y el sufijo. Luego tenías ineficientes. En el caso de ineficientes, se observa el proceso de derivación. Bien, de derivación. Luego tenías ejijunto. El ejijunto se había formado por composición. Muy bien. Eso entonces respecto a nuestro marco teórico y las preguntas que se han planteado para reforzar. Vamos ahora a revisar las preguntas. Ajá, a ver. Dice, los sonidos se producen por medio de órganos que además de tener funciones fisiológicas, cumplen funciones importantes. A ver, cumple funciones por la producción del habla. Relaciona correctamente la columna de los órganos con la columna de la cavidad a la que pertenece. Muy bien. Bien, vamos a ver los ejercicios seleccionados. Esta es la primera pregunta que se plantea. Y te pedían el enunciado correcto sobre la morfología. Te decía la primera, a ver. Relaciona los fonemas y su variación alofónica. No, todo eso de fonemas lo ve la fonología. Estudia los significados de los signos lingüísticos. No, esa definición corresponde a la semántica, que vamos a trabajar la próxima semana, ¿no? Luego, describe y explica la estructura de las oraciones. Esto se trabaja más en lo que es sintaxis. Aborda la estructura y la formación de las palabras. Sí, eso es lo que va a realizar la morfología. Bien. Había una pregunta acá, voy a responder esta preguntita, que era la pregunta 52 del examen, ¿no? Estaba relacionada con los órganos y había que identificar con qué cavidad, a qué cavidad pertenecían. La faringe pertenece a la cavidad supraglótica. La tráquea a la cavidad infraglótica. Bien. Y la laringe a la cavidad glótica. Entonces la respuesta aparecía en la alternativa B. Bien. Eso para la pregunta que había planteado Orlando. No había observado esa pregunta. Bien. Ok. Seguimos. Siguiente pregunta, pregunta número 2. Y lo que te pedían
era que se cuenten las palabras monomorfemáticas. ¿Cuántas palabras monomorfemáticas aparecían en ese enunciado? Recordemos que las palabras monomorfemáticas son aquellas que solo están conformadas por lexemas. O sea, son lexemas que existen así de manera independiente. Entonces, en el enunciado, mientras esos gatos blancos comieron poco ayer, esos perros negros comen mucho hoy. Tenías, mientras, miren, palabra monomorfemática. Poco también aquí es monomorfemática. Ayer, mucho, y hoy. Ya está. Entonces serán 5 palabritas. Bien, 5 palabritas monomorfemáticas. En la siguiente pregunta, te pedían la cantidad de palabras invariables. ¿Cuántas palabritas invariables estaban en este enunciado? Muy bien. A ver, tenías. Había muchos libros en es una palabra invariable. Recuerden que las palabras invariables son los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. Bien, bien. Entonces había muchos libros en aquella casa, tantos que como conjunción también va a ser invariable. Luego tenías nadie, nadie también es invariable. Pudo contarlos. ¿Por qué? Porque también es invariable como conjunción. Todos los días aparecían nuevos ejemplares que, pronombre relativo, invariable, se alojaban en preposición. Los anaqueles, sin, sin también es preposición. Voy a resaltar sin. Que supieran, nuevamente tienes que también, porque no te piden que sean diferentes, o sea, te piden todas las que se presentan. Bien. Supieran quién los traía, ni, no voy a considerar el quién, porque quién tiene flexión de número, ¿no? Quién es. Luego tienes dónde. Así era. Bien, de esa manera se tenía que eh, separar a las palabras invariables.
Entonces, ¿cuántas palabras invariables ibas a encontrar? Tenías 11 palabritas invariables. Siguiente. Te pedían las dos clases de morfemas flexivos, o sea, el simple y el amalgama. A ver, Luis usará estos dos pinceles. En usará tienes el morfema flexivo amalgama. Y en pinceles tenías el morfema flexivo simple. Entonces cumple. Enrique podará el árbol frutal. En Enrique podará el árbol frutal, podará tiene amalgama, pero no había morfema flexivo simple. ¿Ok? Entonces descartamos. Anoche vimos esta película. Vimos morfema flexivo amalgama, que es un verbo conjugado. Y en esta y en película tenías marca de género. Entonces había morfema flexivo simple. 1 y 3 tienen. Maribel trajo un lápiz labial. En trajo tienes morfema flexivo amalgama, pero no había flexivo simple. Bien, entonces solamente lo tenías en la 1 y en la 3. Siguiente pregunta. Te pedían la cantidad de palabras que presentaban morfemas derivativos. A ver, ¿dónde se encontraban estos morfemas derivativos? En la primera palabra lo tenías en ista. Bien. Guitarrista contenía morfema derivativo, ¿no? ¿Quién es el guitarrista? El que toca la guitarra. Entonces, guitarrista tiene morfema derivativo. Luego, lo ibas a tener en florero. Florero también tiene, ya está, morfema derivativo. También lo tenías en cenicero. Bien. En metálico, deriva de metal. Y en comercial, ¿no? Que deriva de comercio. Entonces tenía 5 palabritas. Guitarrista,
florero, cenicero, metálico y comercial. En la siguiente pregunta te pedían los alomorfos. A ver, dice, los alomorfos son variantes de concretización o realización de un morfema. Así tenemos la S y la ES, que van a ser marcas de plural, ¿no? Que expresan número plural. Según esta aseveración, dice, marque la opción que incluye los enunciados en los cuales se presentan alomorfos. Mis amigos compraron estas casacas. A ver. En amigos tienes, en mis y en amigos tienes como marca de plural la S. Pero lo mismo encuentras en estas y en casacas. Entonces no había. Luego, esa gatita perseguía un pajarillo ayer. Acá sí se observa la alomorfía. ¿Específicamente de qué? De morfema de diminutivo. Eso es lo que se observa. ¿Por qué? Porque tienes como morfema, vamos a ver, tienes el I por un lado en la palabra gatita y tienes illo, illa en pajarillo, ¿no? Entonces en dos sí había. En dos había alomorfía del diminutivo. Luego, David es trujillano, Ernesto piurano. Entre trujillano y piurano tienen la misma marca del gentilicio, que es an. Entonces no hay alomorfía, solo hay un morfema derivativo. Escribiré las palabras indócil e ilegal. Indócil tiene la marca del negativo por medio de la forma in. Ilegal por medio de i. Entonces sí había alomorfía. Vamos a colocarlo aquí. Tenías in y tenías i. Ya está. Entonces en 2 y 4, en 2 y 4 tenías esos alomorfos. En la pregunta 7 te decían, a ver, los morfemas gramaticales son de dos clases, flexivos y derivativos. Los flexivos son simple o amalgama. Según ello, con respecto al enunciado, mis primos coleccionan gorros azules y monederos negros, seleccione la alternativa que incluye los enunciados correctos. A ver, analízala.
Muy bien. El enunciado te dice, mis primos coleccionan gorros azules y monederos negros. Todos los morfemas gramaticales son flexivos. Bueno, hay flexivos, pero también hay derivativos. Entonces no puedo afirmarlo uno. En dos, hay solo un morfema gramatical derivativo. Claro, lo tenías en la palabra monedero. Tenías entonces sí cumplía. Luego, todos los morfemas flexivos son simples. No, también hay amalgama, ¿no? También hay amalgama. Hay un morfema gramatical flexivo amalgama. Sí, estaba en colecciones. Cuando a ti te piden que cuentes morfemas flexivos amalgama, mira, lo que vas a observar es la cantidad de verbos conjugados que se presentan. Eso es lo que tienes que ver. ¿Bien? Porque este es el amalgama. Entonces, cuando te dan preguntas sobre la amalgama, en realidad te están preguntando sobre los verbos conjugados. Siguiente pregunta, te piden adecuada segmentación morfológica. A ver, analízalo. A ver, dice, viajaré con mis hermanos pronto. ¿Por qué estaba mal? Viajaré estaba bien, pero mis tenía que separarse, porque la S ahí indicaba pluralidad. Bien. Luego tenías pronto. Pronto no se podía separar, es un solo lexema. Entonces tenías dos errores, en mis y en pronto. ¿Qué pasaba en barquito? Esas gatas maullan demasiado. A ver, esas estaba mal, ¿no? Tenía que separarse la A de la S final. Porque cada una de ellas estaba aportando un significado diferente. La primera A te indicaba el género femenino. Y la última S te indicaba el número de la palabra. Entonces debió separarse. Luego, en gatas tenías que separar también la S final. Bien, se separaba. Maullan demasiado estaba bien. Estos pantalones, en el caso de estos pantalones, lo que ibas a tener era, había que separar la O, bien, no solamente la S, sino también la O. Pantalones estaba bien. Anchos, anchos también debió separarse la O, bien. Tanto en estos como en ancho debió separarse la O de la S. Porque cada uno de ellos, insisto, expresaban una idea, ¿no? Diferente. Luego tenías en D. D es correcta.
Aquí sí había correcta segmentación morfológica. Luego, su tío podará aquellos árboles. El problema estaba en tío, ¿no? Debió separarse la O. Podará estaba bien. Aquellos también debía separarse la O. Bien. Y finalmente árboles. Y a ver. Hola, Ariana, ¿cómo estás? A ver, voy a analizar la preguntita que has presentado, ¿ya? Mientras voy proyectando el otro ejercicio para que lo vayan revisando. Muy bien. A ver, Ariana. eh, en esta pregunta, todas tus, dice, yo uno revisado, pero me gustaría hacerle dudas para ir avanzando y adelantando. Claro, cielito, puedes enviar, no te preocupes. Ariana, todas eran falsas, ¿ya? Todos esos enunciados eran falsos. Tu respuesta aparecía en la E. Bien. Pueden enviar sus preguntas, chicos, sin ningún problema. A ver, en la 9 te pedían la derivación. Sí, claro que sí. A ver, Leonardo, vamos a ver tu pregunta. Voy a analizarla, ¿bien? Sí, sí, Leonardo, veo bien tu pregunta. Veo bien tu respuesta.
Era correcta tu clave. ¿Tuviste alguna dificultad ahí? Bueno, no sé si es tu clave, yo estoy dando por hecho que es tu clave, pero es correcta la clave que se ha marcado. Bien, porque en la primera te decía, existe una relación entre la función del lenguaje y los elementos, y en cada función destaca un elemento, entonces sí hay una relación. Luego, en un enunciado, sea oral o escrito, únicamente puede haber una función. No, hay funciones que aparecen de forma simultánea, pero claro, siempre va a haber una que predomine, pero puede haber más de una. Luego, la función predominante del lenguaje está determinada por la intención del oyente. El oyente no, del hablante, o sea, del que construye la oración, que sería en este caso el emisor. Cuando un profesor del lenguaje enseña su curso, se cumple la función metalingüística. Hubiese preferido que diga se cumple predominantemente. Hubiese preferido, ¿ya? Porque también hay función referencial, ya que te está informando, ¿bien? Pero el profesor de lenguaje lo que hace normalmente es describirte, describirte las características propias de un código lingüístico. Entonces, Leo, la clave que se ha marcado está bien. Sí, Ariana, dice. Ah, ya, en el caso de esta pregunta, era simplemente la ubicación. Entonces tenías la faringe, está dentro de la cavidad supraglótica. Bien, era supraglótica. La tráquea, la tráquea está es una cavidad infraglótica, porque está por debajo de la glotis. Aquí tu punto referencial es la glotis, bien, donde se encuentran las cuerdas vocales. Y la laringe sí se encuentra en la cavidad glótica, o sea, lo que te estaban pidiendo era la ubicación. Entonces tenías la faringe, estaba en la cavidad supraglótica, la tráquea en la infraglótica y la laringe en la glótica. O sea, la clave estaba bien. Bien, listo. Muy bien. Ok, excelente. Seguimos. En esta pregunta te pedían la derivación, solamente palabras derivadas. A ver, ¿dónde las encontrabas? Descartabas avión por la palabra verdinegro, ¿no? Y por galletas. Descartabas barco por agridulce. Casa era tu clave. Jubiloso, nacional y dulcísimo. Todas son. Todas han sufrido derivación. Luego tienes infeliz, portalibros, velocísimo, portalibros. Era compuesta. Y en ilógico, manotazo y rompeolas también era compuesta. Muy bien. Esta es la pregunta 10. Te pedían palabras formadas por parasíntesis. Muy bien. A ver, te decía, la parasíntesis es el proceso de formación
de palabras en el que se combina la composición y la derivación o se aplican prefijación y sufijación. Siempre de manera simultánea, ¿no? ¿En cuál de estas había palabras formadas? Ojo, dice palabras, o sea, tiene que haber más de una, ¿ya? Más de una. Y lo tenías en entornillado y encadenamiento, ¿ok? Muy bien, a ver, vamos a ver las preguntitas. Dice, voy a analizar tus preguntitas, ¿bien? Para poder responder. Ya, mira, en este caso tenías el árabe. Recuerda que una gran cantidad de palabras del español provienen del árabe. No puede ser el celta porque el celta tuvo contacto con el latín, no tanto con el español. Bien, el alemán no. El rumano y el gallego son lenguas románicas, o sea, evolucionaron paralelo con el español. El árabe, bien, esa era la lengua. A ver, veo tu siguiente preguntita. Ya. En la pregunta 48, que era sobre dialecto estándar, tu respuesta correcta aparecía en la última alternativa. Bien. Voy a explicar por qué no las otras. El gerente dio un buen discurso saliendo minutos antes, después rápidamente. No puedes usar el gerundio para hablar de un hecho posterior. Entonces, por ahí descartabas. Luego en barco. Muchos transportistas quieren que hayan más policías, que haya más policías, que hayan no. Los zapatos y blusas costosas, no. Los zapatos y blusas costosos, porque ese costosos te habla de zapatos y de blusas. Hasta ahora me cuesta creer que me dejaste, no dejastes, dejaste. ¿Bien? Y en la última, es posible que los directores hayan llegado tarde esta Babi. ¿Ok? Luego, a ver, tenemos otra preguntita. Sí, esa pregunta también la habían planteado. Teníamos, ¿existe una relación entre la función del lenguaje y los elementos de la comunicación? Sí, eso es verdadero. Recuerda que en cada una de las funciones destaca un elemento. Luego, en un enunciado, sea oral o escrito, únicamente puede haber una función. Hay más de una función, entonces esa era falsa. Luego, la función predominante del lenguaje está determinada por la intención del oyente. Del oyente no. Bien, del oyente no. Es del que construye la oración. Cuando un profesor de lenguaje enseña su curso, se cumple la función metalingüística. Claro, porque lo que va a hacer es describir un código lingüístico que es el español. Entonces, tu clave aparecía en dado. ¿Listo? Ahora vamos a ver la pregunta de Josué. A ver, voy a analizarla, ¿ya? Te piden morfemas derivativos. Lo tenías en la E. Bien, Josué. En la palabra aguacero y en espectacular. Tenías dos morfemas derivativos. Era la única que presentaba dos morfemas derivativos. Bien, en aguacero y en espectacular. ¿Listo? ¿Más preguntitas, chicos?
En- Profesora, disculpe, en la que le envié la C, ¿cuál sería el problema? Porque yo por descarte había considerado aguacero como composición y por descarte me había salido la C. Ah, ya, ya. ¿Y qué palabras consideraste como morfemas derivativos en C? Bueno, como le comento, lo hice por descarte. 22 lo Ah, consideré composición. Madreselva también, Camposanto también y Aguacero también lo consideré como composición. O sea, taché todo y la C me quedó como única respuesta viable. ok, ya. Lo que pasa es que aguacero no es composición, porque si lo tomas con composición sería la composición de agua y cero, y no tiene vínculo semántico, ¿no? Porque el cero sabemos que se usa para una cantidad nula. Entonces, no tiene un vínculo semántico. Aguacero es una derivación de agua. Y el otro derivativo estaba en espectacular. Bien. En el caso de casa, solamente tenías desapercibido. Era tu única palabra con morfema derivativo. Bien. Sí, profesora, gracias. Ok. Dice, ¿por qué la respuesta es árabe? Ah, ya. Yo les decía, ¿no, Ariana? En la pregunta del árabe. Voy a volverla a ver por aquí. Te pedía la lengua que tuvo influencia más temprana con el español, en la formación del español, ¿no? Y este fue el árabe. Bien, el caso del celta, el celta es una lengua prelatina. Esta lengua tuvo más contacto con el latín, bien, al ser prelatina, ¿no? Estaba desde antes del latín, entonces ahí ya no puedes hablar del español propiamente dicho. Bien, disculpen chicos, mi perrita. Ok, entonces el celta es una lengua prelatina. Tuvo más contacto con el latín, bien. El rumano y el gallego son lenguas que evolucionaron del latín vulgar. Entonces, no es que el español haya tenido más contacto con ellos, ¿no? De una forma más temprana. En cambio, con el árabe sí. Bien, eso es lo que habíamos mencionado, Ariana. Muy bien, muy bien. Ok, en la pregunta 11 eh, estaba relacionado con los procesos de formación, ¿bien? Procesos de formación de palabras. A ver, tenías, por ejemplo, las palabras dulzura y sabrosísimo. Estas palabritas habían sufrido derivación. Luego tenías Camposanto y Matamoscas. Estas eran composición, se habían fusionado lexemas. Luego tenías Mercosur e Informática. Estos se consideran como acrónimos. Se han formado por las sílabas iniciales de un nombre extenso. Y Empedrar y Sudafricano eran parasintéticas. Entonces tu clave aparecía en Dadip. Siguiente y última preguntita. Te pedían palabras formadas por composición y derivación respectivamente, o sea, en ese orden.
te pedían palabra compuesta. Lo tenías en portavasos y sacagrapas, y también en sobre todo, ¿no? Esas eran compuestas. Y palabras derivadas tenías en hermosísimo, comedor. Bien. Entonces, como te pedían en orden la palabra compuesta y derivada, tenías portavasos y comedor. Bien. Entonces tenías compuesta, palabra compuesta y derivada. Muy bien. Esa era tu clave. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Cómo identificas la derivación? Basta que identifiques un morfema derivativo en la palabra para que ya asumas que hay derivación. ¿Ya? O sea, de eso depende todo, de la presencia del morfema derivativo. Porque así se define a la palabra derivada, ¿no? La palabra derivada es aquella que tiene morfema derivativo en su estructura. ¿Muy bien? No sé si hay alguna otra pregunta, chicos. Bien, entonces vamos a terminar nuestra clase. Les agradezco mucho su asistencia y participación. Nosotros nos encontramos la próxima semana para desarrollar el tema de semántica. Cuídense muchísimo, chicos. Que Dios los bendiga.